Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy la doctora Gina Carranza, ginecóloga, experta en hormonas y fertilidad. Y el día de hoy vamos a hablar de una patología que ha tomado muchísima importancia y esta es la adenomiosis. Vamos a empezar primero hablando acerca de su definición. La adenomiosis es la infiltración o la entrada del endometrio, que es la capa que nosotras tenemos dentro del útero. Es la entrada de este endometrio o de esta sangre hacia el interior de las fibras musculares del útero, o sea, hacia el músculo del útero. Esta sangre queda incluida entre cada fibra muscular y eso puede llegar a generar lagunas, o sea, que se acomode la sangre y se formen como algunas bolitas o algunas lagunas de endometrio. Puede llegar a generar dolor y puede llegar a generar también sangrado intermenstrual. Esto significa que en cualquier momento podemos llegar a tener dolor, aunque no estemos menstruando, cuando estamos menstruando o al final o antes de la menstruación, que los dolores sean muchísimo más intensos. Otro síntoma importante es que puede haber sangrado intermenstrual. El sangrado intermenstrual es cuando nosotras no estamos menstruando y presentamos sangrados en momentos en los cuales no deberíamos de tener sangrado. Generalmente estos sangrados pueden llegar a ser muy abundantes. Son pacientes que pueden tener muchísimo sangrado como si fuera una menstruación y sorprenderse de que su menstruación ya terminó o que es un sangrado que continúa después de la menstruación. Y generalmente tiene una coloración más roja. No es el famoso sangrado residual, sino que es algo continuo y es un sangrado abundante. Esta patología fue descrita desde los 1970s. Entonces, esta patología no ha tenido demasiada evolución hasta estos últimos tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Que la causa o el motivo por el cual se causa no está esclarecido. Existen algunas teorías en donde se habla de una invaginación embrionaria o algunas teorías proinflamatorias en donde participan algunas enzimas que se llaman metaloproteinasas y esto llega a generar que la paciente presente adenomiosis. O sea, que existe inflamación dentro del útero y que esto favorezca la presencia o el desarrollo de adenomiosis. Otra de las causas es una alteración en el funcionamiento de los receptores de estrógenos y de progesteronas. Esta patología se ha asociado altamente con la producción de estrógenos. Finalmente, las mujeres generamos estrógenos mes con mes, todo el tiempo. Esto dependerá de lo largo de nuestra edad reproductiva, pero generalmente las pacientes tenemos tiempo muy prolongado de edad reproductiva, lo cual nos lleva a que en cualquier momento de esta edad reproductiva podamos presentar adenomiosis. Algunos factores que nos pueden llevar a que nosotros presentemos más adenomiosis que otras pacientes es que nos hayamos expuesto más a estrógenos. Una de las causas por las cuales nos exponemos más a estrógenos es cuando menstruamos más tempranamente, o sea que nuestro ciclo hormonal empezó mucho antes y entonces tenemos más años de una vida reproductiva. O en el caso de las pacientes en menopausia o que van a pasar por la menopausia, cuando de repente su menopausia en vez de aparecer a los 50 años, aparece a los 52 o a los 54 o a los 55 o a veces hasta los 57 años, o sea, una menopausia tardía. Otro dato es cuando hay descontrol hormonal. Esto pasa cuando tenemos alteraciones en otras glándulas hormonales que favorecen la producción de estrógenos. Un caso muy importante o muy claro actualmente es el síndrome de ovario poliquístico, en donde en la mayoría de las pacientes que lo padecen va a haber un exceso de estrógenos o una hiperestrogenemia, que es característica del síndrome, y esto va a favorecer que estas pacientes también estén más expuestas a un riesgo mayor de adenomiosis. Algunas de las causas por las cuales físicamente pudimos haber dañado al endometrio o pudimos haber tocado al endometrio y al músculo del útero y favorecido que se presentara la adenomiosis y esta infiltración del endometrio hacia el útero puede ser la presencia de un embarazo. Mientras más embarazos tengamos, mayor es la probabilidad de presentar adenomiosis debido a la implantación de la placenta dentro del útero. Otras causas es cuando tenemos abortos espontáneos o cuando en este caso hay abortos incompletos y nos tienen que realizar procedimientos quirúrgicos como los legrados o como las aspiraciones manuales endouterinas. En este caso el endometrio es relativamente tocado por un instrumento y entonces facilita que este padecimiento de la adenomiosis se desarrolle. Y definitivamente una paciente que está sometido a una miomectomía, que es por medio de histeroscopia o cuando hay miomas dentro del útero,
se tienen que retirar. Esto puede llegar a lesionar definitivamente esta interfaz o esta zona donde se une el endometrio y el útero, y entonces facilitar la presencia o desarrollo de la adenomiosis. Existe una situación sumamente importante que es el uso de los anticonceptivos orales combinados o el uso de anticonceptivos que contengan estradiol. Como ya mencionamos, la adenomiosis está alimentada o se alimenta por estradiol. Entonces, si nosotros le estamos dando estradiol todos los días con cada pastilla o cada píldora anticonceptiva sin saber que teníamos adenomiosis, podemos facilitar el desarrollo de esta adenomiosis y que la adenomiosis evolucione generando un problema mayor como es la presencia de adenomiomas. ¿Qué es un adenomioma? Un adenomioma es la colección de varios focos de adenomiosis donde hubo una unión y entonces ya no es nada más una lagunita de adenomiosis, sino se va volviendo como una bolita más grande en donde, pues bueno, esto puede llegar a generar muchísimo dolor en la paciente o sangrados realmente incontrolables en la paciente, generando una alteración en su estilo de vida y dañando completamente su estabilidad emocional, social, etc. Es por eso que es fundamental que todas las pacientes que van a iniciar un tratamiento con anticonceptivos primero acudan a una valoración ginecológica. ¿Por qué? Porque en el ultrasonido, una de las formas de diagnóstico más fáciles y más accesibles de adenomiosis es el ultrasonido. O sea, por medio de un ultrasonido podemos identificar fácilmente si la paciente presenta o no adenomiosis. Otra de las formas de diagnóstico para la adenomiosis es la famosa resonancia magnética. La resonancia magnética es una barbaridad de prueba diagnóstica fabulosa porque nos ayuda a determinar si existe adenomiosis, en qué grado. En ocasiones se encuentran miomas o se encuentran pólipos endometriales. Entonces es una técnica de estudio muy importante y que nos facilita muchísimo el tratamiento de esta paciente. La adenomiosis, definitivamente, como ustedes lo escuchan, suena como si habláramos de endometriosis. Y de hecho sí se dice que es como la prima hermana de la endometriosis. Hay que tener mucho cuidado si encontramos adenomiosis porque aproximadamente el 40% de las pacientes que tienen adenomiosis van a presentar una asociación con endometriosis. Sin embargo, si una paciente tiene endometriosis, la probabilidad de que haya adenomiosis es altísima, es mayor del 80%. Entonces es importante que siempre se tenga en mente cuando vamos con el ginecólogo y encuentran adenomiosis o se sospecha de adenomiosis, que se corrobore por medio de síntomas y probablemente por medio de una cirugía si existe o no endometriosis. Los síntomas son muy parecidos. La endometriosis y la adenomiosis pueden llegar a dar sangrados. Son de diferentes coloraciones. En el caso de la adenomiosis mencionamos que es un poco más rojo. En el caso de la endometriosis mencionamos que es más oscuro. En videos pasados les dejo aquí o acá un video de endometriosis y sus características, pero ambas van a presentar dolor en diferentes grados pélvico, ya sea durante la menstruación o en cualquier momento del ciclo menstrual. Yo antes pensaba mucho, cuando llegaban las pacientes al consultorio, que la adenomiosis, bueno, al final de cuentas yo veo pacientes que llegan con ciertos problemas de alteraciones hormonales. Generalmente el 80-90% de mis pacientes tienen alteraciones hormonales. Entonces es mucho más común que yo identifique en el ultrasonido que le realice a las pacientes más adenomiosis que a lo mejor un ginecólogo que observa más embarazadas o etcétera, o un uroginecólogo, ¿no? Probablemente. Entonces yo la verdad es que cada vez que veo o cada vez que voy avanzando en mi práctica clínica me doy cuenta que la adenomiosis es cada vez más común. Anteriormente pensaba 8 de cada 10 pacientes que vienen a mi consultorio presentan adenomiosis. De repente 9 de cada 10 y de repente conforme vamos identificando, las vamos viendo a las pacientes en diferentes fases del ciclo, en alguna de las fases del ciclo, que generalmente es cuando en las más avanzadas o a mitades del ciclo es cuando hay más producción de estrógenos, es cuando identificamos más adenomiosis. Entonces se ha vuelto una situación cada vez más frecuente en mi práctica clínica y que me es tan importante identificarla porque justamente estas pacientes no tienen ninguna indicación, al contrario, sería contraindicado darles un anticonceptivo hormonal oral que incluya un tratamiento con estrógenos. Entonces es sumamente importante que las pacientes que tienen dolores menstruales o que tienen algún sangrado intermenstrual no se vayan por la vía fácil del anticonceptivo porque no siempre y muy probablemente no sea la mejor idea. En el caso de la adenomiosis se busca que el tratamiento sea convencional, que no sea un tratamiento tan invasivo de primera instancia. Entonces lo que se indica son antiinflamatorios no esteroideos. El inicio y la duración de este tratamiento va a depender de lo que haya valorado el médico en
consulta. Los tratamientos hormonales se van a recomendar siempre cuando sean a base de progesterona, o sea, tratamientos inyectables con progesterona o la píldora única de progestina, o tratamientos como los sistemas liberadores del levonorgestrel. El levonorgestrel es una progestina sintética que disminuye la producción de endometrio, disminuye la formación de estrógenos, evitando así la invaginación o la infiltración de endometrio hacia el interior del útero, al interior de las fibras musculares. Existen otros tratamientos que ya son un poquito más fuertes, como los inyectables, que son análogos de la hormona gonadotrofina. Generalmente estos tratamientos se dejan hasta el final porque son tratamientos que pueden llevar a la paciente a tener síntomas de depresión hormonal muy fuerte y las pacientes pueden llegar a referir incluso que se sienten como si estuvieran en la menopausia. Por eso estos ni siquiera están dentro de lo que yo recomendaría en una paciente en edad fértil. Y está también el tratamiento quirúrgico, que definitivamente tiene que ser la última opción en el caso de las pacientes que ya no desean tener bebés o que no desean tener bebés y que su adenomiosis lo amerita, o sea que la adenomiosis es muy intensa, que le da demasiadas molestias a la paciente. En esos casos se indica o está indicada la histerectomía. La histerectomía es un procedimiento quirúrgico en donde retiran el útero y algunos anexos, a veces las trompas uterinas, a veces el cervix, a veces no. Pero dependiendo de los síntomas y dependiendo de la disminución de la calidad de vida que esté teniendo la paciente, es que se decidirá qué tipo de cirugía se va a realizar en esta paciente. Y otro procedimiento es la embolización de las arterias uterinas, en donde se disminuye la circulación hacia el útero y hacia el endometrio, disminuyendo muchísimo los síntomas de la adenomiosis. El pronóstico de las pacientes, ya sea con tratamiento convencional o farmacológico o con tratamiento quirúrgico, tienden a tener una buena resolución, una buena evolución. Sin embargo, va a depender mucho de en qué momento se diagnostique la adenomiosis, porque como mencionamos al principio, una paciente con adenomiosis a la que se le indicaron anticonceptivos combinados con estradiol y progesterona y no sabían que tenía adenomiosis, pues generalmente estas pacientes van a tener un peor pronóstico que a las que no se les dieron anticonceptivos con estrógenos. Generalmente estas pacientes pueden mejorar su adenomiosis con nutrición, un cambio en el estilo de vida, ejercicio y un bloqueo completo de cualquier tipo de consumo de estrógenos. En el caso de las pacientes que ya no están en edad reproductiva o están en la premenopausia o en la menopausia pulsándola o en la posmenopausia, generalmente se ven beneficiadas por el tratamiento quirúrgico, que es la histerectomía. Así que ya sabemos, si nosotros somos pacientes que tenemos dolores intensos en la menstruación que no se quitan con cualquier analgésico o con cualquier antiinflamatorio, debemos acudir al médico. Si somos pacientes que tenemos sangrados uterinos anormales, debemos acudir con un ginecólogo. Si a ti te ha pasado algo así o estás en un proceso similar a todo lo que he contado, no dudes en escribirnos y con gusto te atenderemos. Te agradezco por haber visto hasta este momento del video. Te invito a que te suscribas, que nos des tu like y que si tienes alguna duda la dejes en los comentarios y recuerda, ayúdanos a cambiar el mundo, comparte la información.